Gracias por venir, Jorge. No, gracias a vos por la invitación. Quiero arrancar, tenemos temas, Sancor, un montón de proyectos, pero quiero arrancar con algo que nos quedó picando, un programa anterior que vino el diputado del sur de la provincia, Sergio Mas Varela, que reclamaba a la provincia de Santa Fe obras complementarias que son necesarias, según la explicación que él daba, para poder desarrollar las obras principales o troncales que debe realizar la nación en materia hidráulica. Dice Santa Fe, al no tener esas obras, la nación no puede avanzar. Apoyado en lo que decía Marcos Peña, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Jorge, sobre eso de un representante genuino del Frente Progresista? Sí, a ver, creo que primero que no construye. Esto de pasarse la pelota como si los problemas de la gente fueran un ping-pong, ¿no? La gente mira, entonces, la verdad, y le voy a ser más contundente, la gente necesita 3 pepinos. No entiende si nada, la obra lo dice la nación, la provincia, la ciudad, ahí debe ser una preocupación por ver quién hizo la obra, quién no. Me parece que eso está fuera de la agenda de la gente, que tiene que ver con necesidades concretas. Y yo veo un gobierno nacional que está muy preocupado por gestualizar, ¿no? Esto no es la gestión, sino la gestualidad, como un enfoque especialmente dirigido hacia lo que se ve. Si lo que se ve no se acompaña después con ideas, percepciones que realmente uno crea de que evidentemente un presidente, por ejemplo, o un ministro están realmente preocupados y ocupados por la obra, es el vaciamiento de la política. Y este es el gobierno del vaciamiento de la política, es la antipolítica, ¿no? Puntualmente, obras complementarias. Hay proyectos presentados que tienen hoy la cartera que tiene que ver con el tema de los recursos hídricos en la nación. Se están tramitando una gran cantidad se están tratando de lograr financiamiento para obras necesarias. Hoy el tema hídrico, y en esta gestión, en la gestión que formé parte con el gobernador Antonio Bonfatti, han sido esenciales y centrales. Una buena política hídrica es una política hídrica primero que planifica en las ciudades. Las grandes urbes siempre son la prioridad en términos de inversiones, porque es donde está la gente. Yo entiendo la demanda del campo en términos de lo que significa mayores obras, pero además ahí está en agenda el tema hídrico, formándose las comisiones con expertos hídricos que hablan del tema. Se está llevando adelante un plan de obra pública. En este año vamos a ejecutar cerca de 20.000 millones de pesos en términos de obras, muchas de impacto vial y de impacto hídrico. Ahora, si además se está tomando el tema de canales clandestinos, un tema puntual que yo voy a trabajar mucho. Vamos a sancionar un proyecto. Canales clandestinos, para que la gente entienda, son los dueños de campo que hacen canales en contra inclusive de la ley penal, tirando agua. Absolutamente, pero además desentendiéndose de dónde va el agua. Entonces, 2 conceptos cortitos. Ley de agua, necesitamos urgente una ley de aguas. ¿Cómo una ley de agua? ¿Qué significa una eso? Ley de agua significa un marco normativo. La provincia de Santa Fe no lo tiene, es la única provincia que no tiene, que empodere a la provincia. Pero Santa Fe, con la cantidad de ríos y lagunas y qué sé yo. Bueno, tenemos que trabajar sobre eso, porque además hay una particularidad, hay que gestionarla el agua. El agua en algunos lugares es un problema, y en otros problemas es una necesidad. Entonces, este es un tema central. Hay que analizar también el tema, decíamos recién, de los canales clandestinos, porque cada uno se desentiende, dice, yo quiero que simplemente no tener agua o que drene de una manera determinada. En la ciudad de Santa Fe, que es un lugar que yo sé que Maxi, que este tema se ve especialmente, la provincia, desde la gestión de Hermes Wiener, ha llevado adelante un plan de inversiones, limpiezas de reservorios que hizo la provincia de Santa Fe, obras que tienen que ver con desagües, con bombas. Yo presidí una comisión investigadora en otras gestiones que hablaba de lo que no se hizo en una ciudad como la ciudad de Santa Fe. Y eso significa una preocupación y una ocupación personal del gobernador de la provincia de Santa Fe. Ahora, si no interpelamos también el modelo de desarrollo productivo en la provincia de Santa Fe, si no analizamos las concausas, la complejidad que tiene hoy el tema
de clima, de la absorción de las tierras. Una pregunta relacionada a lo que vos estás diciendo tenía Esmeralda, me parece, porque el tema de la producción y las empresas en Santa Fe... No, sobre todo, siempre que viene Jorge, la verdad que nos ilustra, nos deja unas palabras, dijiste la antipolítica, la gestualidad, el tema Sancor. Por un lado, ¿qué está pasando? Por el gobierno nacional tiene una postura, el gobierno provincial se ha manifestado también. ¿Cómo? Bueno, yo quiero decirte, para darte un ejemplo más de la antipolítica o el vaciamiento, sí. Esto de aparecer en las redes abrazando a un productor y uno dice, bueno, qué bueno, Macri abrazando a un productor y después nada. Digamos, no ha habido, por ejemplo, recursos a nuestros productores reales. Hubo en un caso algún préstamo y además el federalismo y la calidad institucional de la cual habla tanto el macrismo debería defenderla con su propio cuerpo, con su propia experiencia. Hoy tenemos 40.000 millones de pesos que nos debe la nación con la provincia, de las cuales podríamos hacer muchas de estas obras, inclusive algunas de las obras complementarias que hablaba el diputado Más Varela, que no lo podemos hacer por ese lado. El tema Sancor. Sancor hoy es la empresa cooperativa más grande de la provincia de Santa Fe, es emblemática, 80 años tiene, y uno dice, ¿qué es lo que puede pasar o no con Sancor? Miremos a Milcaut. Milcaut es una empresa que era cooperativa, que lograba una intermediación con los productores y que hacía un abordaje del tema que a nosotros nos sentía orgullosos. Faltan políticas nacionales relacionadas con la lechería que aborden el tema de la integralidad. Lo que tenemos claro es que si, como entiendo que quiere el gobierno nacional, que un emprendimiento cooperativo, lo que va a pasar es lo mismo que Milcaut. Vamos a tener leche más barata para los productores y leche más caras en las góndolas. Para los consumidores. Entonces, hay una experiencia que es la experiencia de Milcaut, que además tiene como protagonistas de ese proceso, algunos de los cuales hoy toman decisiones en el gobierno nacional. Entonces, yo no quiero dar nombres, los nombres... ¿Usted insiste con esto de que hay funcionarios del gobierno nacional que se verían beneficiados con una venta de Sancor? ¿Eso quiere plantear? Yo lo que estoy diciendo es que hay funcionarios del gobierno nacional que tienen una experiencia que ha sido nefasta para la provincia de Santa Fe, nefasta para los productores y para toda la lechería, que debería ser tomada en cuenta y que hacen incompatible su función. La verdad que, digamos, nos seguimos quedando con titulares de parte de Jorge. Jorge, ahora te traigo a la realidad legislativa de la provincia de Santa Fe. Tengo entendido que que presentaste hace poco un proyecto sobre publicidad engañosa para menores. Sí, ¿Me puedes hablar del tema? Lo que pudimos, tomamos nota de que en muchos casos la publicidad genera un estado de vulnerabilidad a todos somos consumidores. El consumo no es solamente algo que hay que interpelar necesariamente para hacer un mundo más sustentable, porque esto también tiene que ver con el uso de los suelos, tiene que ver con la creación de desigualdades, sino también nos interesa esta combinación de consumo-niñez. Los niños son hiper vulnerables al tema de la publicidad. Estudios científicos dan cuenta que un chico no sabe diferenciar un spot publicitario de lo que es un programa hasta los 10, 12 años. Y uno dice, bueno, ¿y por qué este tema de defender a este consumidor que puede contratar? Vos tenés una formación jurídica y sabrás que el chico puede realizar contratos, cuando se sube a un colectivo celebran contratos, cuando va a un kiosco, contratos de menor cuantía, pero son justamente contratos de consumo. La mirada indiscriminada y poco sensible de este tema lleva a que la publicidad engañosa provoque obesidad infantil, un problema gravísimo que tiene... ¿Cómo encontraste esa relación? Por ejemplo, con productos que tienen mucho azúcar, por decirte algo. Por ejemplo, productos que tienen mucha azúcar. De hecho, hay en muchos países normas que prohíben la publicidad dirigida a los chicos que están relacionadas con la alimentación. Este combo juguetes, comidas, no es muy bueno para vos, los chicos. Mientras tomo un poquito de agua, yo sé que vos sos abogado y te dedicás además al derecho comercial en tu actividad privada. Sí. Ahora, ¿cómo se congenia eso con la necesidad de los comerciantes? Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque va a decir, tu mirada es empresaria. No,
porque la cuestión es que a veces los empresarios en esa búsqueda constante de vender terminan haciendo cosas contrarias a la salud. ¿Cómo se sintetiza? Yo soy, vos sabés, soy abogado, me dediqué justamente a la parte concursal, sociedad izquierda, pero hoy soy diputado de la provincia de Santa Fe. Y la política tiene que construir bienes públicos, escuelas, centros de salud, y además tiene que defender a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes no pueden... La salud sobre todo. Y sobre todo la salud. ¿Sabe qué pensaba Jorge también hablando del tema de las cantinas saludables? Digamos, esta ley también es como para llamar la atención dentro de los colegios. Seguro. Sobre todo porque, digamos, un control sobre los productos que se además, venden. Publicidad engañosa infantil es la de la televisión, es la de las redes. Hoy hay una gran cantidad hicimos un pequeño relevo, cuentas de Twitter, páginas de Facebook y algunas, YouTube, canales de YouTube, que en un porcentaje van dirigidos a los menores. Pero también publicidad engañosa son las heladeras, los imanes de las heladeras, la propaganda iba a decir una marca, de gaseosas que tampoco son saludables. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es interpelar este modelo de sociedad. ¿Cuáles son las herramientas que proponemos? Porque de esto se trata. Primero, una duplicación de las multas cuando son relacionadas con la publicidad engañosa. ¿Y quién determinaría eso? Es muy bueno el tema, la verdad, porque a veces uno se pregunta, siempre aparece la figura del control. ¿Quién sería el encargado de llevar adelante este tipo de estrategia? Bueno, vemos un caramelo mentiroso, por decir algo. ¿Quién dice eso? Está muy buena la pregunta, porque en realidad hay proyectos de reforma, y inclusive algunos que presenté yo, que están relacionadas con el ejercicio del poder de policía de la Ley de Defensa del Consumidor, que no regula la publicidad engañosa infantil, en particular, pero sí la publicidad engañosa. O sea, que en realidad no atiende en este caso a la vulnerabilidad del chico. La Ley de Defensa del Consumidor dice que será autoridad de aplicación la provincia, pudiendo, y esto no se hizo hasta ahora, me parece esencial, delegar en los municipios y en las comunas. Porque Santa Fe, la ciudad, puede tener más o menos una estructura como para llegar a una gran cantidad de ciudadanos. Ahora, ¿cómo se puede llegar a cada una de las 50 y pico ciudades? Sí, porque si no, después quedan Santa Fe, Rosario, Rafaela, Benó Tuerto. Hay que delegar urgentemente. Y tenemos un montón, 300 Ojo, que estamos hablando de la autoridad de aplicación de una ley. Hay que ser muy responsable en eso. Una ley que puede imponer multas. Claro, por eso. Multas. Por ejemplo, si uno hace una publicidad de un determinado producto, y esto lo tiene que saber el televidente, están obligados a garantizar un cierto stock de ese producto, porque si no, te dicen cordero patagónico, qué sé yo, y compraron 5 corderos patagónicos. O sea que los municipios y las comunas tendrían que hacer convenios con la provincia. Deberían ser, en estos temas, autoridad de aplicación. Esa es una reforma. Reutemann firmó un decreto determinando, eso creo no estaba mal, que la autoridad de aplicación sea comercio interior. Lo que nosotros entendemos es que debería delegarse en los municipios y comunas, y eso daría una herramienta. Pero además, esto no lo vemos solamente del control, también de la responsabilidad social empresaria. La provincia de Santa Fe tiene una cámara de publicistas, pero inmensa, ¿no? La otra vez estaba viendo un libro, realmente muchas personas que trabajan en estos temas. Yo estoy seguro que si nos reunimos y decimos, firmemos algún compromiso ético en términos de la publicidad engañosa infantil. Sí, por la responsabilidad social que todo le cabe, digamos. Claro, porque realmente es un tema que para nosotros es muy complejo. No, aparte es un tema innovador, porque tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, donde no estaba contemplada el tema de los niños, de los adolescentes, y esto la verdad que introduce un tema, sí, yo insisto, digamos, con muy esto del novedoso, control, que puede ser llevado a la nación. Bueno, después tiene que ver con la docencia. También hay que enseñar al chico. También este tema de preparar. Sí, hay que vincular, es un tema transversal, debería hacerse campañas. Nosotros también dentro del proyecto planteamos una unidad de gestión tipo que aborde este tema en serio. Pero la sola posibilidad de que hoy estemos hablando en este lugar de que los niños no son consumidores, son niños, y que cuando no se los prepara puede tener impactos colaterales, como es el tema de su salud, que es un tema muy, pero muy grave. Y el otro tema es el de la erotización precoz, que tiene que ver con otros problemas que ustedes conocen, la bulimia, la anorexia. El Estado tiene que ser un actor protagonista en estos temas. La verdad que, Maxi, este tema y otro proyecto tenés... Nosotros estamos trabajando permanentemente con
temas de consumo. Estamos planteando la necesidad de que el consumo sustentable esté en la política de Estado. No hay posibilidad de hablar de desarrollo si no es interpelando los patrones de consumo, si no interpelamos nuestros propios patrones de consumo. Y eso se hace desde un abordaje integral, no solamente de ver cómo se hace para generar menos residuos y residuos que puedan ser reinsertados al sistema. No solamente tiene que ver con un tema energético, tiene que ver un tema que está relacionado con la publicidad y con muchos otros. Entonces hemos planteado un programa de consumo sustentable, eso lo hemos planteado el gobernador de la provincia de Santa Fe, con una estructura articulada, porque en realidad cuando juntamos a todos los funcionarios que trabajaban en el tema consumo sustentable, muchos hacían. La Dirección de Medio Ambiente, todo lo que tiene que ver con la Agencia Alimentaria, la EPE, el Ministerio de Educación, pero se hacía en forma atomizada y no integral. Entonces estamos planteando un espacio que permita una reunión una vez por mes y que aborde un tema que en cualquier momento nos va a golpear a la puerta. Muchas gracias, Jorge, por venir, y lo vamos a seguir invitando, y me parece que se encargue de la niñez de un tema muy importante. Gracias. Y gracias también por hacer este derecho a réplica de lo que había dicho Más Varela, porque a todos nos interesa, más los santafesinos, que acá tenemos río por todos lados. El gobernador de la provincia de Santa Fe está tomando este tema con prioridad. Gracias, Jorge. Gracias. Vamos a un corte.